Nadie te está contando la verdad. Mientras todos hablan, el silencio de China está decidiendo el destino de esta guerra y lo cambia todo. Si quieres entender lo que realmente está pasando antes que los demás, suscríbete ahora, dale like, comparte y deja tu comentario. No te quedes fuera de la verdad. Aquí hay algo que nadie ha sabido responder en ninguna rueda de prensa hoy. El Ministerio de Exteriores de Irán confirmó esta mañana que Teherán no enviará negociadores a Pakistán para la segunda ronda de conversaciones. El alto el fuego expira el miércoles. Aún así, Vance, Witkoff y Kushner viajaron a Islamabad y China, el país cuyas compras de petróleo sostienen económicamente a Irán, cuyos recursos han indirectamente a los capitales militares y cuyo veto en el Consejo de Seguridad bloqueó los mecanismos de presión que buscaba Washington, no ha emitido ninguna declaración sobre la negativa iraní. Ni una palabra sobre el Tuska, el carguero iraní incautado el domingo por Estados Unidos cuando se dirigía desde China hacia Irán. Ninguna llamada de Wang Yi instando a Teherán a volver a la mesa. Silencio absoluto. Y ese silencio, lejos de ser irrelevante, merece un análisis detallado, porque en la práctica la inacción de China está influyendo más en estas negociaciones que cualquier declaración pública de Washington o Teherán. Comencemos con la negativa de Irán, porque la forma en que se está presentando en los medios es sencillamente equivocada. Se habla de obstinación, de mala fe, de un país jugando con el tiempo del alto el fuego. Se sugiere que Irán es el problema, que si simplemente se subiera un avión, habría acuerdo. Pero ese encuadre ignora la realidad estratégica. La negativa de Irán no es caprichosa, es el resultado de un cálculo preciso basado en la experiencia reciente. Hace apenas unos días en Islamabad tuvo lugar una reunión directa entre Estados Unidos e Irán que duró 21 horas, la de más alto nivel desde 1979. Tras ese encuentro, Ghalibaf fue claro: tenemos buena fe y voluntad, pero debido a experiencias pasadas no confiamos en la otra parte. No hablaba de capacidad militar, hablaba de confianza. Y hay motivos. Estados Unidos firmó el acuerdo nuclear en 2015 y lo abandonó en 2018. Anunció un alto el fuego y simultáneamente impuso un bloqueo naval dentro de ese mismo periodo. El presidente estadounidense declaró que Irán había aceptado todas las condiciones, algo que Teherán desmintió públicamente. Según fuentes, ambas partes estaban al 80% de un acuerdo, es decir, a un paso, y entonces Washington cambió las condiciones. A eso se suma el episodio del domingo. Estados Unidos disparó contra un carguero iraní, abordó la nave y anunció su incautación. Para Teherán, eso no es diplomacia seria. Su agencia estatal lo calificó como un juego mediático, una escenificación para asignar culpas. No es obstinación, es la reacción de un Estado que ha aprendido, tras conflictos recientes, cuánto valen las palabras cuando se apagan las cámaras. Pero hay un matiz aún más relevante. Irán no es un bloque homogéneo. Existen en la práctica dos Irán. Por un lado, el Irán diplomático, representado por su ministro de Exteriores, que participó en las conversaciones y mostró disposición a negociar. Por otro, el Irán de los sectores duros, que actúan con autonomía, respondiendo con acciones militares y mensajes de confrontación. Esa división interna es clave. Mientras una parte busca acuerdos,
la otra intensifica la tensión. Y Estados Unidos se encuentra intentando negociar con un actor que en realidad no actúa como una sola voz. Ahora bien, pasemos a China, porque su papel no es visible, pero sí decisivo. Pekín ha actuado de tres formas fundamentales, discretas pero constantes. Primero, ha mantenido a Irán económicamente a flote. Antes del conflicto, Irán exportaba alrededor de 1,68 millones de barriles diarios. Durante las semanas más intensas de la guerra, esa cifra aumentó a 1,84 millones. Es decir, exportó más en guerra que en paz. Esto solo es posible gracias a una red sofisticada, flotas opacas, transacciones indirectas y mecanismos financieros fuera del sistema tradicional. Oficialmente, China no importa petróleo iraní. En la práctica, los datos no cuadran sin esa fuente. Segundo, China ha protegido a Irán en el ámbito diplomático, ha bloqueado iniciativas en Naciones Unidas y ha mantenido contactos constantes con Teherán. Incluso existen informes que apuntan a apoyo tecnológico indirecto en capacidades estratégicas. Y tercero, China ha intervenido cuando le ha convenido. Presionó a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. Irán accedió. Pero cuando Estados Unidos mantuvo el bloqueo, Teherán volvió a endurecer su postura. Y tras la incautación del carguero, China optó por el silencio. Ese silencio no es pasivo, es una decisión calculada. En política internacional, no hablar también comunica. Y lo que comunica en este caso es claro para Irán. Puede resistir, puede no acudir a las negociaciones, porque su principal socio no ha cambiado de posición. Hablar implicaría costes para China. Asumir públicamente su relación con Irán, exponerse diplomáticamente y alterar equilibrios estratégicos. Callar, en cambio, le permite mantener influencia sin asumir responsabilidades. Y esa es la clave. China no busca resolver el conflicto a cualquier precio, busca gestionar el equilibrio a su favor. Por eso, lo que estamos viendo no es simplemente una negociación fallida. Es un escenario donde el silencio de una potencia está definiendo los límites de lo posible. Y esa es la cuestión central que hasta ahora nadie ha querido plantear con claridad. Durante las semanas más intensas del conflicto, Irán no solo mantuvo sus exportaciones de petróleo, sino que las incrementó. Pasó de aproximadamente 1,68 millones de barriles diarios antes de la guerra a 1,84 millones en pleno enfrentamiento. Esto plantea una pregunta evidente. ¿Cómo logra un país sometido a bombardeos, con infraestructuras dañadas y bajo presión internacional, aumentar su capacidad de exportación? La respuesta apunta directamente a China, a través de lo que se conoce como una flota oscura, con petroleros que operan con sistemas de identificación manipulados, cambios de bandera y transferencias en alta mar. El crudo iraní sigue encontrando salida. A esto se suman mecanismos financieros alternativos, utilizando bancos secundarios fuera del sistema SWIFT. Oficialmente, las aduanas chinas registran 0 importaciones desde Irán. Sin embargo, las cifras de importación de crudo procedente de Malasia superan con creces la capacidad real de producción de ese país. Es una discrepancia que no requiere demasiada interpretación. En este momento hay más de 150 millones de barriles de crudo iraní en tránsito marítimo y la inmensa mayoría tiene como destino China. Este sistema en la práctica es inmune al bloqueo estadounidense. De hecho, el propio lenguaje operativo del Mando Central estadounidense excluye la interceptación de buques que se dirigen a puertos no
no iraníes. Una formulación que curiosamente deja fuera a los envíos hacia refinerías chinas. Aquí surge una contradicción clave. Mientras desde el ámbito político se anunciaba una estrategia de interdicción total, en la práctica se aplicaban excepciones significativas. No se trata de un error técnico, sino de una decisión estratégica. Interceptar un buque estatal chino en aguas internacionales no sería simplemente una acción contra Irán, sería una escalada directa con Pekín. Y Washington, al menos por ahora, no está dispuesto a abrir ese frente. En el plano diplomático, China también ha desempeñado un papel decisivo. Cuando Estados Unidos impulsó una resolución en Naciones Unidas para autorizar el uso de la fuerza con el objetivo de reabrir el estrecho de Hormuz, tanto China como Rusia la bloquearon. Ningún país se sumó al bloqueo liderado por Washington. Paralelamente, el ministro de Exteriores chino mantuvo una intensa actividad diplomática con múltiples contactos, incluyendo de forma constante a Teherán. Además, existen indicios de cooperación más allá de lo económico y diplomático. Informes recientes sugieren que Irán habría utilizado imágenes satelitales procedentes de una empresa comercial china para mejorar la precisión de sus operaciones militares. De confirmarse plenamente, esto indicaría un nivel de implicación indirecta mucho más profundo de lo que se reconoce públicamente. El tercer elemento es quizás el más relevante para el momento actual. China presionó a Irán para que reabriera el estrecho de Hormuz. Esa presión surtió efecto. Teherán anunció la reapertura, lo que provocó una caída inmediata en los precios del petróleo. Sin embargo, Estados Unidos mantuvo su bloqueo sobre puertos iraníes. La respuesta fue previsible. Irán volvió a restringir el paso. Se produjeron incidentes en el mar y posteriormente Washington incautó el carguero vinculado a China. Pekín, una vez más, no reaccionó públicamente. Este patrón revela una dinámica clara. China interviene cuando sus intereses económicos lo requieren, pero evita asumir una posición pública cuando los costes políticos son elevados. Es una estrategia de influencia sin exposición. En relaciones internacionales, el silencio de una potencia no es neutral, es una señal. Y la cuestión fundamental es cómo se interpreta esa señal. Desde la perspectiva iraní, la lectura parece evidente. China continúa comprando su petróleo, sigue bloqueando iniciativas en su contra en foros internacionales y no ha criticado su negativa a negociar. En ese contexto, la ausencia de una declaración no se percibe como indiferencia, sino como una forma de respaldo implícito. Es lo que podríamos describir como permiso estructural. No hay una aprobación explícita, pero tampoco hay presión para cambiar de rumbo. Y en política exterior, esa diferencia es crucial. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿por qué China opta por esta posición? La respuesta está en el cálculo de costes y beneficios. Pronunciarse sobre la incautación del carguero implicaría reconocer abiertamente su implicación en la red de suministro iraní. Presionar a Irán para que negocie supondría asumir responsabilidad sobre el resultado de esas negociaciones. Pekín no quiere ninguna de esas dos cosas. Prefiere una posición más ambigua, mantener su influencia, preservar sus intereses económicos y al mismo tiempo evitar compromisos que puedan limitar su margen de maniobra. En términos estratégicos, esta postura tiene sentido.
Un Irán aislado depende en gran medida de China como comprador de su petróleo. Sin embargo, un acuerdo amplio con Occidente cambiaría ese equilibrio. Con el levantamiento de sanciones, Teherán podría diversificar sus mercados, reduciendo la dependencia de Pekín. China perdería así una posición privilegiada que ha mantenido durante años. Por otro lado, un acuerdo impulsado por Estados Unidos reforzaría la percepción de eficacia de sus herramientas de presión. También estabilizaría los mercados energéticos, reduciendo algunas de las ventajas competitivas que China ha obtenido en sectores como la energía alternativa. En este contexto, un conflicto prolongado pero controlado puede resultar más beneficioso para Pekín que una resolución rápida en términos favorables a Washington. A todo esto se suma un factor adicional, la agenda diplomática. Está prevista una cumbre de alto nivel en Pekín en las próximas semanas, donde se abordarán cuestiones clave como comercio, tecnología y seguridad regional. Cualquier incidente diplomático en este momento podría complicar ese encuentro. Emitir una protesta formal por la incautación del carguero obligaría a una respuesta pública por parte de Estados Unidos, generando tensiones innecesarias antes de una reunión estratégica. Desde la perspectiva china, el coste de esa confrontación supera el valor de defender públicamente un solo buque. Por tanto, el silencio no es falta de acción, es una elección deliberada. Y como ocurre con todas las decisiones estratégicas, sus efectos no se limitan al corto plazo. En este caso, están condicionando directamente el comportamiento de Irán y, por extensión, el desarrollo de las negociaciones. Lo que estamos observando no es simplemente una serie de eventos aislados, sino una interacción compleja donde cada actor responde no solo a acciones visibles, sino también a señales implícitas. Y en ese juego, el silencio de China sigue siendo quizás el mensaje más elocuente de todos. Si China decidiera pronunciarse públicamente sobre la incautación del Tuska, estaría asumiendo algo más que una simple posición diplomática. Estaría reconociendo de forma implícita que ese trayecto marítimo respondía a intereses estratégicos propios. Eso abriría interrogantes inmediatos sobre la naturaleza de la carga, sobre la red logística implicada y, en última instancia, sobre el grado real de vinculación entre Pekín y el sistema de suministro iraní. De igual manera, si el ministro de Exteriores chino presionara abiertamente a Irán para retomar las negociaciones, China pasaría a ser corresponsable del resultado. Es decir, cualquier fracaso posterior también se interpretaría como un fallo de su mediación. Y eso es precisamente lo que Pekín quiere evitar. Responsabilidad sin control total. Por eso elige el silencio, no como una ausencia de política, sino como una herramienta activa de gestión estratégica. Irán, por su parte, interpreta este comportamiento con notable precisión. La lectura es clara. Su principal socio económico no ha objetado su negativa a negociar, no ha criticado sus acciones recientes y continúa sosteniendo su economía. En ese contexto, Teherán concluye que puede permitirse mantener su posición. Esto no es una suposición, es una dinámica lógica dentro de las relaciones
internacionales. Cuando un actor clave no impone costes por una decisión, esa decisión se vuelve sostenible. Conviene subrayar que este silencio no es pasivo. El Ministerio de Exteriores chino comparece regularmente ante los medios. La incautación del buque fue ampliamente conocida. Existía la oportunidad de reaccionar. La elección de no hacerlo es en sí misma un acto político. La razón estructural detrás de esta postura es relativamente directa. Un acuerdo integral con Irán que ponga fin al conflicto, reabra el estrecho de Hormuz bajo condiciones occidentales e incluya limitaciones nucleares, transformaría el equilibrio actual. Irán dejaría de depender exclusivamente de China para la venta de su petróleo. Con el levantamiento de sanciones, podría acceder a mercados europeos y asiáticos más amplios, reduciendo los descuentos que actualmente ofrece a las refinerías chinas. En ese escenario, Pekín perdería una ventaja estratégica consolidada durante años. Además, Estados Unidos aparecería como el actor capaz de forzar un acuerdo de alto nivel, reforzando su credibilidad internacional. La estabilización del mercado energético también reduciría ciertas oportunidades económicas que China ha aprovechado en sectores vinculados a la transición energética. Por el contrario, un conflicto prolongado sin resolución definitiva mantiene a Irán en una posición de dependencia relativa y a Estados Unidos comprometido en un escenario costoso. Desde una perspectiva estrictamente pragmática, ese equilibrio puede resultar más conveniente para China. A este cálculo se suma un elemento de calendario. Está prevista una cumbre de alto nivel en Pekín el 14 de mayo con la participación del presidente estadounidense. En esa reunión se abordarán cuestiones de enorme relevancia: comercio, tecnología, seguridad en Asia-Pacífico. Cualquier escalada diplomática en los días previos podría complicar seriamente ese encuentro. Una protesta formal por el incidente del carguero obligaría a Washington a responder públicamente, elevando la tensión bilateral en un momento especialmente delicado. Desde la óptica china, el valor estratégico de la cumbre supera con creces la necesidad de reaccionar ante un incidente puntual. Por tanto, el silencio cumple múltiples funciones. Evita costes inmediatos, preserva relaciones estratégicas y mantiene un margen de maniobra amplio. Ahora bien, es importante considerar también la posición estadounidense, no para asumirla sin crítica, sino para entender el cuadro completo. Desde Washington se sostiene que la presión está dando resultados. El bloqueo ha obligado a varios buques a retroceder. La moneda iraní ha sufrido una depreciación significativa. El Banco Central del país ha advertido sobre un largo periodo de recuperación. Además, en las conversaciones previas, Irán habría estado cerca de aceptar un marco de acuerdo. Algunos elementos que bloqueaban el proceso, como la situación en Líbano, han evolucionado. Existen indicios de que los canales diplomáticos siguen activos, incluso cuando el discurso público sugiere lo contrario. De hecho, dentro del propio sistema político iraní se observan contradicciones. Mientras el Ministerio de Exteriores anuncia que no habrá desplazamiento a las negociaciones